tardes. Estoy encantado de volver a estar aquí con San Joan, ya hace ya unos 3 años. Venía por aquí a hablar de educación, que la verdad es que, a pesar de que llevo ya unas cuantas charlas hablando de educación, pues me encanta, porque creo que estamos viviendo un momento muy complicado y que tenemos que espabilar, porque hay cosas que cuestan mucho de conseguir, como nos ha pasado con muchos de los avances que se han conseguido en este país, y luego, como estamos viendo, cuesta muy poco de desmontar, al menos es lo que estamos viviendo en este último año. Antes de entrar a analizar bueno, en primer lugar agradecer evidentemente a la Fundación de San Joan la invitación a poder compartir con todas vosotras y vosotros este rato para hablar de educación. Y antes de entrar a analizar la LOMCE me gustaría escribir un poco, vamos a olvidarnos un ratito de la LOMCE. ¿Qué educación necesitaríamos hoy, partiendo de qué necesidades tenemos en este país y hacia dónde cambiamos? Y luego veamos un poco si la LOMCE responde o no a ese tipo de necesidades. Creo que es un tipo de ejercicio que deberíamos hacer en muchos ámbitos, ¿no? Es decir, hacia dónde nos gustaría ir, la foto final a la que nos queremos dirigir, después ver dónde estamos y lógicamente qué pasos hay que dar para avanzar en esa dirección. Pues hay algo que nos cuesta a los que tenemos ya cierta edad. Gaspar hablaba de la revalida de cuarto, la de sexto, yo aún soy más antiguo. El PREP, soy de la última promoción de PREP, lo cual fue la revalida de cuarto, la de sexto, el PREU y lo que hiciera falta. Pero te has olvidado un pequeño detalle: a los 10 años había un examen de ingreso. Y a los 10 años el que no aprobaba el examen de ingreso no podía continuar eso. Y esto no es ninguna broma. Y ya en aquel momento a los 10 años decías, bueno, pues es que no es una broma el que pretenden volver a llevarnos ahí. Y eso no es un tema coyuntural de un gobierno concreto que toma una medida específica o intenta un cambio legislativo determinado. Eso es cambiar radicalmente las necesidades que tiene cualquier país que pretende ser un país democráticamente avanzado y desarrollado. Decía que los que tenemos cierta edad, a veces cuando analizamos qué pasa con la educación, pues decimos cosas, pues lo que decía mi padre cuando tenía 12 años. Es que ahora esto del PREU, esto ya es muy light, porque era del examen de Estado, que era lo anterior que había. Algunos no vienen a aceptar, también hay investigaciones que demuestran cosas en el planeta Tierra, y es que la vida de 8 años son difíciles de cambiar. Por de primaria, primero, segundo, tercero, son fundamentales para adquirir herramientas imprescindibles para después poder ir esa formación a lo largo de la vida, pero que está muy marcada por lo que los primeros años pasan. Solo os daré un dato: el 94% de los alumnos que acaban bien la primaria, 94% no tienen ningún problema en secundaria. Por eso ya hay más que decir. O sea que realmente donde hay que apostar, y hace años que no se apuesta, es por que en primaria tengamos una inversión en condiciones, donde haya de verdad grupos reducidos, que no es un tema de bajada de la ratio en general. Hombre, en estos momentos también. Pero digo que me refería a una bajada más selectiva. Hay veces cuando hablamos de bajar la ratio decimos, bajemos, por ejemplo, a 25. Bajar de 30 a 25. Bajar prácticamente un 20%. Un 20%, por tanto, de incremento de presupuesto globalmente considerado. Digo, yo me pido en vez de un 20%, un 10%. Pero con ese 10%, en vez de bajar de 30 a 25, lo que hago es una clase de 18, otra de 12, otra que no pasa nada que sean 26, otra que tal. Es decir, grupos flexibles que permitan de verdad, cuando hay chavales que se nota desde el principio que requieren más apoyo en aspectos básicos de lectura, escritura, cálculo básico, técnica de trabajo y estudio, poder consolidarlo desde el inicio. Y con profesores, con maestros, que son los que los conocen de verdad y que puedan realmente actuar sobre ellos desde los primeros años de escolaridad. Bueno, pues sobre eso casualmente la LOMCE no dice nada, más allá de subir la ratio, de incrementar el PIB y de todas las medidas. Entre paréntesis, me contaron el otro día que es que Ben quiere entrar en el libro Guinness de los récords, que es mejorar la calidad de la educación
incrementando el número de alumnos por aula, reduciendo el número de profesores, reduciendo las becas, y con todo eso va a mejorar la calidad de la educación. Será la de 3, porque evidentemente la del resto de la población es que es indiscutible que lo hagan como lo hagan, la van a empeorar necesariamente. Porque es que es imposible trabajar mejor, con así los idiomas que hablaba hace un momento. Queremos mejorar el aprendizaje de idiomas. En bachillerato 36 alumnos para que hablen todos a la vez y así pues mejor los idiomas. Es que es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos realmente el plantear determinado tipo de iniciativas como las que están planteando. Pero también hay que reconocer que no podemos resolver los problemas de la educación actuando solo desde el ámbito escolar. Cuando los chavales llegan ya a la ESO con 14, 12, 13, bueno, al inicio 12, 13, luego ya hasta los 16, 17, 18 años, según las repeticiones de curso, por cierto, las repeticiones, yo también soy un ojo de la repetición, está demostrado como la primera potencia planetaria en repetición de curso, y es evidente que la repetición de curso tal cual no sirve para resolver los problemas